Bienvenidos a un programa más del Centro de Fe y Culturas. Estos momentos, estos minutos que estamos con ustedes cada semana para compartir sobre virtudes y sobre hechos de actualidad. Muchos sociólogos y estudiosos del comportamiento humano dicen que estamos en el momento de los jóvenes, en la época de los jóvenes. Y es verdad, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo voy a consultar a un médico y cada vez me toca uno más joven. Si es un emprendimiento, el gerente, el dueño de la empresa es alguien muy joven. Uno ve a los jóvenes muy protagonistas, muy metidos en la vida de esta sociedad. Es el momento de ellos, son influenciadores. Acabamos de pasar unas contiendas políticas en Colombia y vimos esas listas para cuerpos colegiados llenas de personas jóvenes, jóvenes aspirando a ser elegidos para un cargo público en la política. Y yo creo que sí, estamos en el momento de los jóvenes. Por eso quise invitar a este programa a una persona que día a día trabaja con jóvenes, y es el profesor Jorge Alberto. Él es docente del Colegio San Ignacio. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que en este momento se conectan con nosotros. Bueno, les cuento que cuando me pasaron la historia del Colegio San Ignacio, me pasaron esa hoja de vida de nuestro invitado, me dijeron que era de Subachoque. Así es. ¿Usted qué está haciendo en Medellín, por Dios, profe? Sí, soy de Subachoque, Cundinamarca. Bueno, por cuestiones de Dios, estoy hace 2 años en el Colegio San Ignacio de Loyola. Yo me formé como maestro en artes escénicas, esa es mi carrera, y desde ahí he empezado mi vínculo con los jóvenes desde hace aproximadamente 12 años. Primero como formador de una escuela de actores y luego ya vinculado con colegios. Tuve la experiencia de hacer proceso de discernimiento en la Compañía de Jesús. Ahí me conocen en la Compañía de Jesús y luego el Señor va mostrando el camino. Y heme aquí, en el Colegio San Ignacio, muy feliz de acompañar a todos estos chicos. Omití tu apellido, aunque ya varios televidentes lo leyeron, Jorge Alberto Muñoz. Muñoz Gaitán, así es. Gaitán. Me dicen que que trabajas en la pastoral de los jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros trabajamos en el colegio desde 4 áreas. ¿Sí? Está el SAE, que lo integran todos los psicólogos, bienestar, ¿sí? Que se encarga justamente del bienestar de toda la comunidad educativa, y otra área que es pastoral, ¿sí? También el área académica. Desde el área de pastoral acompañamos la espiritualidad de los jóvenes, específicamente desde la espiritualidad ignaciana. ¿Los jóvenes hoy en día quieren crecer espiritualmente? Yo siento que quizá no es un deseo inicial, ¿sí? Un deseo como tan claro, un punto de partida, pero poco a poco van encontrando las rutas y van hallando su espiritualidad y van queriendo cultivarla, así sea de manera no tan consciente, no tan voluntaria, pero efectivamente hay muchos otros inquietos y con deseo de hacerlo, así es. ¿Cuál sería el rasgo más predominante, más fundamental de los jóvenes de esta generación? Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios rasgos. Uno de los más importantes creo que son muy enamorados del mundo digital, ¿cierto? Están absolutamente cautivados por él. Otro, son inquietos, ya no se quedan solamente con lo que el adulto les dice, con lo que el adulto les sugiere, sino que están siempre en búsqueda de respuestas y de argumentos válidos y también de dar sus propios puntos de vista. Yo creo que en este momento, como lo decían nuestros abuelos, no comen entero y eso me parece maravilloso. ¿Eso les facilita o les hace más difícil acercarse a Dios y acercarse a estos temas espirituales? Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que a favor tiene el hecho de que pueden acceder a través del mundo digital a mucha información, ¿cierto? Si tienen preguntas a nivel de fe, pueden consultarlo e inmediatamente, siendo ese otro de sus rasgos, la inmediatez, ¿verdad? Obtener respuesta frente a aquellas cosas que los inquietan. Pero también puede ir en contra en cuestión a que son de una u otra manera también viven distraídos, ¿sí? Esto puede distraerlos de su fin y hacer que no se acerquen mucho a la fe, no se acerquen mucho a Dios, pero pues depende de cada uno. Preparando este programa me encontré con una dicotomía. Hay quienes dicen que tenemos jóvenes más sensibles, que tenemos jóvenes más amorosos, más espirituales, no necesariamente religiosos, pero sí más espirituales, y otros dicen, no, qué superficialidad, están es por figurar en redes, por hacer mucha bulla, por divertirse, no duran en los trabajos. Entonces, hablemos de esos dos contrastes, o la mirada espiritual que están teniendo los jóvenes,
o la mirada, o esa más que mirada posición un poco superficial que les facilita el mundo de las redes? Comparto las dos miradas, sin embargo creo que no es negro ni es blanco. Yo creo que también hay que ver los matices y la cantidad de tonalidades grises que se encuentran entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay algunos que desde casa han sido formados en la espiritualidad, que están inquietos, que el testimonio de sus familias los ha enamorado de vivir la fe, ¿cierto? Los ha motivado, que la coherencia que ellos encuentran hace que quieran vivirlo. Y hay otros que por el contrario se dejan llevar un poco más por lo superficial, no diciendo con esto que no estén también en la búsqueda o que a través de ese camino aparentemente tan superficial no puedan en algún momento hacer un punto de giro, ¿cierto? Tener un cambio significativo que transforme su vida. Lo digo a título personal porque no hace mucho era también jovencito de colegio y recuerdo que yo soñaba con ser actor y por eso estudié artes escénicas, esa es mi carrera. Entonces estudié artes escénicas y quería ser famoso y quería estar en las revistas, ser entrevistado, o sea, el mundo hacia afuera. Pero luego llega también un momento en el que Dios va tocando en el corazón de cada uno en tiempos distintos. Yo creo que se necesita ser muy pacientes con los jóvenes y dejar que el Señor obre en el momento en que deba obrar. Yo creo que con claridad a la puerta de cada uno va golpeando en algún momento del día, de la vida. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros los adultos para acercarnos a los jóvenes? ¿Cuál es el reto que tenemos los adultos ahorita para obtener más interlocución con ellos? Lo primero, yo creo que hay que entender al joven, ¿sí? Hay que entender que está en una etapa distinta a la del adulto, saberlos escuchar, ¿sí? Entender que ellos en este momento necesitan que nosotros dispongamos todo lo que esté a nuestro alcance, nuestros oídos, la palabra oportuna, el silencio oportuno, la acción oportuna o el no hacer también de manera que les demos espacios. Los jóvenes generalmente pasan por una etapa muy difícil, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Porque vienen de su infancia, de ver a sus papás o al adulto o a los adultos que los han acompañado como sus héroes, donde son personas a seguir. Y de repente crecen y empiezan esos seres a desdibujarse y empiezan a pensar en que son sus obstáculos los que no los dejan hacer lo que ellos quieren y entonces se convierten en los villanos de la historia los adultos. Pero luego, con paciencia, yo creo que necesitamos de mucha paciencia en el acompañamiento a jóvenes y de mucho amor y entrega. Necesitamos de tiempo para ellos. Los jóvenes reclaman tiempo. ¿Sí? Va más allá de lo material, va más allá del cuchicheo de un segundito y decirle te quiero pero me voy. ¿Sí? Es presencia, es tiempo, es palabra, es abrazo, es caricia, es mirada, es contacto, es hacerlo visible, es hacerlo importante, es destacar también lo que hace bien. ¿Sí? A veces uno se encuentra con una constante y es el reclamo por lo que no está bien, por lo que no hiciste, por lo que te faltó. Y pareciera que el reconocerle lo que sí está haciendo bien no debiera hacerse porque es que es su obligación. ¿Sí? Y yo creo que no es que sea su obligación, es que si lo está haciendo bien también merece ser reconocido y el estímulo le va a generar deseo de querer hacerlo bien, de querer hacerlo bien. Entonces, desde ahí yo creo que podemos ir ganando, desde ahí podemos ir ganando. ¿Qué decirle a los jóvenes de esta época, de este tiempo que estamos viviendo? Los jóvenes y la Navidad, ¿cómo lo podemos leer? ¿Qué podemos decir de ese tema? Bueno, yo a los jóvenes les diría que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón el hecho de que ellos son el futuro. No, ellos son el presente. En este momento ellos tienen la posibilidad de ir tejiendo en compañía de los adultos la historia, su propia historia y la historia de los más cercanos, la historia del planeta, ¿cierto? Yo creo que es el momento también de que los jóvenes sepan que el adulto no está solo para formarlos, sino también para ser formado por ellos. Yo cuando me acerco a los chicos y los escucho en el acompañamiento espiritual que realizamos desde el área de pastoral y a veces llegan con sinsabor de tuve cierta dificultad con un profesor o con mi mamá o con mi papá y entonces yo le digo, ok, ya me diste la queja, ahora muéstrame qué solución de ti puede salir, cuál es la propuesta que tú haces para que tu papá, para que tu mamá, para que el profesor, para que el adulto con el que tuviste dificultad comprenda que te lastimó o comprenda que en este momento estás incómodo, incómoda y que necesitas que caminemos de otra manera, ¿cierto? Entonces invitar a los jóvenes sobre todo a abrir su corazón, a darse la oportunidad de dejar que el adulto mayor, a pesar de sus equivocaciones, le muestre que lo que quiere
con la corrección, con el llamado de atención, con lo que sea, es decirle, me importas, no quiero que te pierdas, te amo, ¿sí? Estoy angustiado por ti. A veces un regaño y de pronto una palabra brusca no es con el deseo de herir, es con el deseo de decirle, oye, espérame, no vayas por allá, me angustias, me preocupas, me interesas. Entonces, como dejar la predisposición, saber que también tienen una responsabilidad de formar al adulto, ¿cierto? Siempre les digo, chicos, a veces un silencio oportuno puede ser la mejor respuesta y la mejor manera de no ahondar más en la herida, ¿cierto? Pero yo les pongo el ejemplo, les digo, si yo te doy la mano, te estiro la mano, muy seguramente tú me vas a responder, entonces hay un estímulo-respuesta. Si el adulto está bravo y agresivo y tú no respondes mal, pues va a tener que calmarse, ¿cierto? Pero si el adulto te da la mano y tú lo haces, en este caso poniéndolo como metáfora, pues lo que va a pasar es que se va a acrecentar el problema y tú lo vas a seguir viendo como un enemigo y el adulto te va a ver como el problema. No sé qué más hacer con este chico. Pero me dicen que una de las cosas que está pasando con los jóvenes es que precisamente son como demasiado eterno presente, o sea, no están planeando su futuro, entonces en una noche se la parrandean entera, una noche se la toman entera, y más en esta época de Navidad. Me decía también una señora, llegó Navidad y me despido de mi hijo porque no lo vuelvo a ver, entre rumba y rumba. ¿Cómo miramos eso? ¿Qué podemos decir de eso? Yo creo que la pregunta también es para el adulto, ¿cómo yo puedo cautivar a este joven para que sea más atractivo lo que yo le propongo que la rumba, ¿cierto? A veces renunciamos antes de empezar a asumir el reto, un joven que en su casa se sienta amado, que se sienta cómodo, feliz, es un joven que va a querer estar en casa. O en el colegio, si es un espacio en el cual él se siente confortable, se siente acogido, con seguridad va a estar ahí. Cuando hablamos de los jóvenes de manera tan general, a mí me preocupa, porque es que es una cantidad de personas, ¿cierto?, que viven cada uno su propia experiencia de vida. Entonces nos encontramos también con otros que están muy lejos de querer vivir la Navidad en fiesta y están pensando en la cena de Navidad o están pensando en organizar las novenas. Entonces, una mirada optimista, una mirada esperanzadora es clave para poder trabajar con los jóvenes. Yo siento que cuando uno se acerca a un joven haciéndole ver que cree en él, es un joven que se siente desafiado a responder a esa credibilidad que el adulto está poniendo en sus manos. Entonces yo creo que eso es clave, Otra circunstancia otra situación que nos está presentando mucho es estos encuentros familiares que se dan en esta época del año y están de cuerpo presente pero ausentes, porque están completamente pegados a los celulares o a otras, sí, realmente a los celulares. ¿Cómo hacer para no ser cansón? Todo el mundo pone aquí el celular, no, pues eso es terrible. ¿Cómo atraerlos también para que tengan esa desconexión digital en los momentos familiares que son tan frecuentes en esta época del año? Yo creo que voy a hacerles un llamado muy importante a los jóvenes en este momento y es vivir el aquí y el ahora. El único momento en el que nosotros podemos realmente estar presentes es este. El pasado ya pasó, ahí no podemos hacer nada. Obviamente con elementos que rescatemos de lo vivido podemos hacer algo hoy, en este momento. Y el futuro no ha llegado. Entonces a veces nos perdemos del único momento palpable, el único momento del cual podemos hacer uso y desperdiciamos la presencia del otro, desperdiciamos el saborear la comida, desperdiciamos la oportunidad de conversar, de decirle algo que de pronto la otra persona desea y necesita escuchar, o de recibir eso que yo estoy buscando, que a veces busco de manera tan externa, ¿cierto?, pero que está dentro de mí. Entonces, el ser conscientes de ese aquí y ese ahora les va a permitir degustar mejor la vida, degustarla. A veces uno mira para atrás y dice, Dios mío, ¿en qué momento se me pasaron los 20 años o los 25 o los 30? Y ya han pasado tantos años, ya salí del colegio, o ya hay tantas cosas, y como que le queda a uno un poquito de reproche, ¿cierto? Y yo creo que eso se debe justamente a que no fue consciente del momento presente. Entonces, cuando se van, por ejemplo, los parientes, se van del país o
ya cumplieron su ciclo en este mundo y se tienen que ir, y entonces uno empieza a lamentarse, empieza a extrañar, empieza a desear retroceder el tiempo para poder vivir eso que dejé de vivir cuando tuve la posibilidad. Entonces, a todos esos jóvenes que nos están escuchando en este momento, les hago la invitación para que vivan el aquí, el ahora, disfruten su presente, sean conscientes de la lluvia, del sol, de los colores que están expuestos en un plato del almuerzo, ¿cierto? De la voz de mamá, de la voz de papá, del conversar o leer un cuento con el abuelo, con la abuela. Ese es el momento realmente importante. ¿Cómo también ayudarles a que no caigan en la trampa de la tristeza en esta época del año? Porque también pues hay quienes se sienten, a mí no me invitan, a mí no me llaman, yo no tengo dónde pasear, esas cosas que nos pone la vida como si eso fuera, si eso fuera lo que nos fuera a dar la felicidad. Y yo pienso que tenemos que combatir esos malos como pensamientos, esas malas situaciones que afloran a veces en esta época del año. ¿O tú qué piensas? Sí, así es. Yo creo que hay que estar vigilantes, hay que estar muy vigilantes. Esa palabra me parece supremamente importante. Estar vigilantes, detectarlo. Eso implica tener mis 5 sentidos y el del corazón bien agudo, y detectar en qué momento me está pasando y buscar salir de ahí. ¿Cierto? No huirle a la tristeza en el mal sentido, es decir, no evadirla porque hace parte de las emociones, de los sentimientos humanos. Entonces, también es necesaria, pero no nos podemos instalar en la tristeza y en la melancolía. Yo creo que la Navidad debe ser en el corazón. ¿Sí? Dejar a Dios nacer en el corazón, y la mejor manera de despojarnos de la tristeza, de la nostalgia, es justamente poniéndole lupa a todo aquello que me genera felicidad y esperanza, ¿cierto? Si estoy triste porque he tenido pérdidas, listo, ya mire lo que perdí, ahora pongámosle la lupa a lo que tengo, no he perdido, y de lo que tengo que agarrarme para sostenerme y continuar con alegría, ¿cierto? Considerarme también inspiración de otros. Yo soy responsable de que el otro se contagie de lo que a mí me pasa, entonces yo también tengo la posibilidad de dar alegría a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a la abuelita, a la abuelita. Diferentes situaciones vivimos todos, pero todos estamos llamados a vivir felices. Ese es el llamado más importante. Y felices no quiere decir que uno carezca de dificultad, pero es cómo abrazo la dificultad y cómo aprendo a vivir también y a entrar en armonía con ella. Otra cosa que nos reta bastante es como lograr que no se dejen llevar como de la fuerza del grupo. Yo siento que estamos en una sociedad muy competitiva, y entonces hay que tener tales medidas, hay que tener pues esta ropa, hay que tener estos tenis, hay que ir a ciertos lugares, y como que nos presiona el grupo a sobreexigirnos porque de pronto no tenemos los recursos para ir a esos lugares ni comprarnos esa ropa. Así es. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que estamos en un trabajo constante por fortalecer nuestro carácter, incluyéndonos a nosotros como adultos. ¿Sí? Existen a veces chicos jóvenes que tienen más carácter que uno, y entonces uno dice, tienen valentía, como por ejemplo, lo que hiciste no es, profe, explíqueme por qué no. Y uno dice, en mi época yo no tenía el carácter para pararme y decir, profe, no estoy de acuerdo, y yo sí defiendo lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que hay que defender el carácter y fortalecer el carácter. Hay una vida individual y hay una vida en comunidad. ¿Sí? Y la comunidad se construye justamente con la suma de esas individualidades. En la medida en que yo, Jorge, no sea capaz de trabajar por mi autenticidad, por saber tomar posturas, por entender que el no también es una respuesta, ¿cierto? Que con el hecho de que yo diga no, no estoy lastimando a otro, sino simplemente estoy siendo fiel a mi convicción, a lo que yo creo que a mí me genera bien y al otro también, ¿verdad? Entonces, no voy a dejar presionarme del grupo, no me voy a dejar presionar del grupo. En las diferencias hay riqueza. Entonces, por ejemplo, esos estándares de belleza o de conductas, a veces lo que hacen es dañar. ¿Y por qué dañan? Porque encasillan. Entonces uno ya no va a ver tal mujer tan bella, o tal hombre es muy guapo, porque pues, todos iguales, ¿cierto? Me encanta que esta persona defiende que su pasión es leer, porque de pronto le van a decir nerd. No, se necesita el lector, pero de pronto también se necesita el que esté pensando en la estética, en la belleza, también se necesita, ¿cierto?
Todos somos necesarios, todos recibimos talentos, dones y tenemos una mirada distinta de la vida justamente desde nuestra propia experiencia. Entonces es un llamado a buscar fortalecer el carácter y defender la autenticidad. Pues bueno, esas son todas pistas que nos ayudan. Seguramente muchas de las personas que nos están viendo a través de sus pantallas tienen a su alrededor sobrinos, nietos, amigos, familiares, jóvenes, y qué rico que compartamos con ellos y les enseñemos y desde el ejemplo, con alegría, que esta época de Navidad no es para desbocarnos en fiestas, en regalos, en gastos, sino para compartir. Y también para nosotros los adultos respetar los espacios de ellos, las fiestas de ellos, no estarles reclamando ni estar encima, me están dejando sola, acompáñenme. No, yo creo que es el momento de aprender de Jesús, de así, humildad en un pesebre, a querernos a todos, a respetarnos entre todos. Profe Jorge, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos en una época muy hermosa del año. Queremos estar en sus corazones, en sus espacios, y queremos agradecerles la presencia de ustedes en estos programas del Centro de Fe y Culturas. Síganos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar toda nuestra programación, en el canal de YouTube van a encontrar los programas que hemos hecho, y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos. Gracias, Jorge. A ti muchas.